Hola, bienvenido a esta clase sobre la serie del tabernáculo. Gracias por estar con nosotros por más de 11 lecciones donde hemos estado aprendiendo cada uno de los muebles del tabernáculo y el día de hoy vamos a ver el último mueble que nos falta por ver. Así que vamos a aprender muchas cosas en este día. Puedes seguir viendo el resto del video, no te lo pierdas. Recuerda también que hemos estado aprendiendo mucho acerca de la oración. Ya vimos qué es orar, los tipos de oración, vimos cuándo, dónde orar, por quién es orar, cómo responde Dios la oración. Mucho hemos aprendido respecto a esto. Si tú tienes alguna duda respecto a estas preguntas que acabo de mencionar, recuerda que puedes regresar a los videos anteriores y volver a aprenderlo o a estudiarlo junto con nosotros. Pero el día de hoy vamos a ver también algo muy importante acerca de la oración, así que debes prestar mucha atención en la lección. Pero no sin antes vamos a iniciar dando gracias a Dios por este día, hablando con nuestro Padre Celestial. Así que juntamente conmigo cierra tus ojos y hablemos con Dios. Amado Padre Celestial, gracias te damos porque nos has dejado tu palabra, porque podemos aprender mucho a través de ella. Te pedimos que en esta clase nos ayudes a seguir aprendiendo de ella, que nos muestres aquello que debemos cambiar y que sea tu palabra transformando nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. La semana pasada memorizamos un versículo que está en Hebreos 13, versículos 15, que nos habla de lo que le podemos ofrecer a Dios como resultado de ser sacerdotes que el Señor Jesús nos ha hecho para Dios. Así es que vamos a repasarlo. Ponte de pie y vamos a decirlo juntos viendo el versículo en pantalla. Recuerda, cita al principio y al final. Hebreos 13, 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15. Vamos a decirlo una vez más. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15. Y vamos a tomar un tiempo para repasar nuestro versículo lema, que habla de nuestro Señor Jesús como nuestro sumo sacerdote que nos convenía. Vamos a repetir, Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos 8, 1 y 2. Y vamos a volver a decirlo una vez más. Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos 8, 1 y 2. Juan le decía, escóndelo, escóndelo. Si nos descubren, nos castigarán. Pero Luis respondía, no, es mejor que digamos la verdad. Tal vez tengan misericordia de nosotros y nos perdonen. ¿Has pasado alguna vez por una situación como esta? Esconder o tratar de ocultar las cosas malas que haces nunca es buena idea. Aunque nadie lo sepa o lo descubra, hay alguien a quien nunca podremos engañar.
de quien nunca podremos ocultar la verdad de las cosas, tanto las buenas como las malas, y aún de las intenciones con que las hacemos. Esa persona es Dios. Dios se da a conocer por la Biblia, que es la palabra de Dios. Muchas de sus características o atributos los llegamos a conocer y comprender por medio de la Biblia. Uno de estos atributos o características verdaderas de Dios es que Dios es inmutable. Esto es que Dios nunca cambia en su persona, en su ser, ni en la forma de considerar las cosas. Para nuestro Dios inmutable, el pecado sigue siendo pecado. Hoy en día hay muchas personas que cambian su manera de pensar frente al pecado. Lo llaman error o equivocación o diferente manera de ver las cosas. Es una forma de ocultar o disfrazar sus pecados. Buscan evadir o evitar las consecuencias de su pecado como si Dios hubiese cambiado su forma de ver el pecado. En el libro de Proverbios, que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el capítulo 28 y el versículo 13, Dios dice su veredicto o sentencia frente al pecado y a quienes lo practican. Voy a leerlo directamente de la Biblia. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará. Encubrir es ocultar, procurar que no sea descubierto. La persona que trata de ocultar, de buscar que sus pecados o acciones que no agradan a Dios no sean descubiertas, simplemente no prosperará. Es decir, no se saldrá con la suya, no lo logrará. Mas el que los confiesa y se aparta. Pero la persona que reconoce sus pecados delante de Dios, que los confiesa poniéndose de acuerdo con Dios, diciendo lo que Dios dice acerca del pecado y se aparta, los deja, no los sigue cometiendo, alcanzará misericordia. Obtendrá de Dios su misericordia, que es no darle de parte de Dios lo que sí se merece la persona por su pecado. ¿Ya creíste en el Señor Jesús como tu Salvador? Si ya creíste en el Señor Jesús como tu Salvador, tus pecados han sido perdonados y además has sido hecho sacerdote de Dios, es decir, Dios te ha dado una función muy importante para servir. Por haber recibido al Señor Jesús como tu Salvador, como sacerdote de Dios, examínate cada día a la luz de la palabra de Dios. No trates de ocultar tus pecados, al contrario, confiésalos a Dios para que se cumpla la promesa de Dios, perdonarte y limpiarte de toda maldad. ¿Cómo te portas con tus papás? ¿Cómo respondes a tus maestros? ¿Qué programas de televisión estás viendo? ¿Estás siguiendo las instrucciones dadas por las autoridades para protegerte y proteger a las demás personas para evitar del contagio con el COVID-19? Por haber recibido al Señor Jesús como tu Salvador, como sacerdote de Dios, examínate cada día a la luz de la palabra de Dios. Y si aún no has creído en el Señor Jesús como tu Salvador, es mejor que confieses a Dios que eres pecador. Que confieses a Dios que el Señor Jesús es el único que puede salvarte del castigo de tu pecado, porque el Señor Jesús murió y resucitó para perdonar tus pecados. Es mejor que recibas al Señor Jesús como tu Salvador, y así, en lugar de ocultar tus pecados y recibir el respectivo castigo, seas perdonado alcanzando misericordia de parte de Dios, quien promete no darte lo que sí mereces por causa de tu pecado. ¿Confesarás al Señor Jesús como tu Salvador hoy mismo? Leamos nuestro versículo de hoy por lo menos 2 veces, diciendo la cita al inicio y al final. Dice así, Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Ahora vamos a repetir nuestro versículo haciendo una pausa cuando las palabras están separadas.
y leyendo de corrido cuando no haya separación entre ellos. Intentémoslo. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Nuevamente lo vamos a decir, pero presta atención como está en la pantalla. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Parece que lo estás haciendo muy bien. Una vez más, pero mira bien la pantalla. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Y por último, ¿será que podrás decir nuestro versículo de manera correcta, aunque no tengamos palabras separadas? Veámoslo. ¿Listos? Tomemos aire. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Cuando ora a veces Dios dice sí, cuando ora a veces Dios dice espera, a veces Dios dice no, y es por causa de su amor, porque siempre Dios contesta la oración. Cuando inclino mi cabeza Dios está, cuando oro con amigos Dios está, cuando pido me haga sabio, me responde con amor, porque siempre Dios contesta la oración. Cuando todo es difícil Dios está, si la vida me asusta Dios está, aunque la gente me falla, pienso en Cristo a donde vaya, porque siempre Dios contesta la oración. Cuando me olvido de orar Dios está, si me alejo del camino Dios está, aunque te llenes de orgullo Dios está al lado tuyo, porque siempre Dios contesta la oración. Cuando me pierdo en pecado Dios está, cuando no lo dejo entrar Dios está, si me vuelvo un egoísta Él me pone de rodillas, porque siempre Dios contesta la oración. Cuando enfrento a los leones Dios está, si parece que me comen Dios está, cuando oro por ayuda los leones ni me asustan, porque siempre Dios contesta la oración. Finalmente terminaron de construir el tabernáculo. Cada detalle dado por el mismo Dios fue cumplido con exactitud. Moisés y Bezaleel se esforzaron mucho para que todo fuera hecho a la manera en que Dios lo había diseñado y mostrado. Sin duda alguna, el pueblo también estaba contento y maravillado de tener el lugar donde se encontrarían con el Dios vivo y verdadero. Pero no hemos terminado de ver todos los muebles. El día de hoy estaremos hablando del último mueble. Es muy importante, importantísimo que lo estudiemos, porque es algo que nos enseña nuestro andar diario con Dios como sacerdotes hechos por Dios y para Dios. Por haber recibido a Jesús como tu Salvador, como sacerdote de Dios, examínate cada día a la luz de la palabra de Dios. Para este último mueble o utensilio, estas fueron las instrucciones de Dios y están en Éxodo capítulo 30 de los versículos 17 al 18. Los voy a leer. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Este es el mueble que nos faltaba, la fuente de bronce, también conocida como el lavacro. Esta fuente de bronce, llamada también lavacro, debía ser hecha de un solo material, bronce. Ya hemos hablado acerca del bronce en las clases pasadas. Este material debía de ser bien pulido de tal manera que hiciera la función de un espejo. Éxodo 38 y versículo 8 nos dice de dónde se sacó el material para hacer este mueble. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce.
de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Quizás estás pensando en que fue hecho de vidrio. No fue así. Los espejos de las mujeres en aquel entonces eran hechos de bronce muy bien pulido en lugar de vidrio. Al poner agua sobre la fuente de bronce, el sacerdote que hacía el ritual de los sacrificios y entraba al lugar santo del tabernáculo, se vería reflejado allí tanto por el bronce como por el agua. Al igual que en el altar de bronce, el altar de los sacrificios, el bronce es tipo del juicio de Dios sobre el pecado. La fuente de bronce o el lavacro debía ser colocada antes de entrar al tabernáculo, después de haber pasado por el altar de bronce. Debía estar bien pulida y muy brillante. Es interesante de ver que Dios no dice las medidas del lavacro, tal como lo había hecho con los demás muebles para el tabernáculo como para el atrio. Tampoco dice la forma exacta de esta fuente. Pero Dios sí le dijo a Moisés el propósito del lavacro. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies cuando entren en el tabernáculo de reunión. Y se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Y esto lo vemos en Éxodo 30, versículos 19 al 21. Si miraras detenidamente, verías tu reflejo ahí. Por haber recibido a Jesús como tu Salvador, como sacerdote de Dios, examínate cada día a la luz de la palabra de Dios. El lavacro es un cuadro o es un tipo de la Biblia, la palabra de Dios. ¿Sabías tú que la Biblia es como un espejo? En otras palabras, si tú quieres saber cómo te ve Dios, lee la Biblia. De esa manera aprenderás lo que Dios ve en tu interior. Encontrarás que no eres tan bien parecido como lo crees. En la carta escrita por el apóstol Santiago en el capítulo 1 de los versículos 22 al 25, dice lo siguiente: pero sed hacedores de la palabra. Se refiere a la Biblia, a la palabra de Dios, las Escrituras. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado, o muy dichoso, o muy feliz de parte de Dios en lo que hace. El lavacro estaba lleno de agua. El sacerdote necesitaba un lugar donde lavarse las manos después de sacrificar el animal en el altar de bronce o el altar de los holocaustos. Y los pies también, porque se ensuciaban en el suelo de arena, que era el camino por el que debía de caminar desde el altar de bronce hasta la entrada del tabernáculo o la tienda. Aquí hay algo muy importante que Dios quería que supiese el pueblo de Israel y quiere que también tú y yo lo aprendamos. El agua es un cuadro o es un tipo de la palabra de Dios, de la Biblia. Tal como el sacerdote tenía que lavarse las manos y los pies en el lavacro antes de entrar en el tabernáculo, si tú ya has creído en el Señor Jesús como tu Salvador, necesitas que la palabra de Dios te hable y te limpie. El Señor Jesús le dijo esto a sus discípulos en Juan capítulo 15 y versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Puede ser que la Biblia te hable de cosas que has hecho con tus manos o que te diga los lugares a donde tus pies te han llevado que no han sido del agrado de Dios. Necesitas confesar el pecado cometido contra Dios. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 1 y 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú ya has creído en el Señor Jesús como tu Salvador, es necesario que te mires en la palabra de Dios. Necesitas aprender cómo Dios quiere que te portes, cómo anhela Dios que te conduzcas o que andes, que camines mientras vives aquí en la tierra, esperando que Dios te lleve a vivir por siempre en su casa, que es el cielo, cuando el Señor Jesús venga a llevarnos a los hijos de Dios a la casa de Dios. Efesios 4:1. Ahí está escrito lo que el apóstol Pablo le pedía a los creyentes que vivían en la ciudad de Éfeso. Os ruego que andéis como es digno de la vocación o la forma de vida con que fuisteis llamados.
Y en el versículo 17 del mismo capítulo de la carta a los Efesios, nos habla de una total y opuesta forma de vida que no agrada a Dios y que los cristianos debemos dejarla atrás. Ya no debemos practicarla. Pon atención. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, o los que no son creyentes, que andan en la vanidad o confusión de su mente. Tú y yo y toda persona que ha recibido al Señor Jesús como su Salvador del castigo del pecado, es decir, que ha sido justificada o liberada del castigo del pecado, necesita aprender cómo Dios quiere que vivamos para agradarlo. A esto la Biblia le llama santificación. Vamos a repetir esta palabra, santificación. Esta santificación es un proceso porque al haber sido justificados o liberados del castigo del pecado, ahora Dios nos libera paso a paso del dominio o del control del pecado que todavía está en cada creyente, aunque ya es hecho un sacerdote para Dios. Y por eso, por haber recibido a Jesús como tu Salvador, como sacerdote de Dios, examínate cada día a la luz de la palabra de Dios. Para lograr este propósito, a cada creyente, Dios Padre ha dado a Dios el Espíritu Santo para que viva es decir, dentro de cada creyente. La Biblia nos dice que 3 días después de morir el Señor Jesús como sacrificio por el pecado, resucitó de la muerte. Por 40 días más después de resucitar, el Señor Jesús estuvo en la tierra. Muchos lo vieron. Y después regresó al cielo, la casa de Dios. Estando allá en el cielo, el Señor Jesús cumplió una de las tantas promesas que le hizo a sus discípulos, que enviaría al Espíritu Santo para que no estuviéramos solos nunca. Y esto lo vemos en Juan, capítulo 14, del 16 al 18. El Espíritu Santo ha venido a vivir en cada persona que ha recibido al Señor Jesús como su Salvador. Dios, el Espíritu Santo, que ya hemos visto 2 lecciones acerca de Él en este tema del tabernáculo, te enseñará acerca del Señor Jesús, te ayudará a entender la palabra de Dios, te mostrará lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada, y te llevará a confesar el pecado a Dios para tu limpieza diaria. Muchos niños y muchos adultos también llegan a conocer al Señor Jesús como su Salvador, pero no crecen espiritualmente, nunca llegan a tener la semejanza del Señor Jesús, a parecerse a Él. ¿Cómo puedes crecer espiritualmente y ser cada día más parecido al Señor Jesús? Leyendo, estudiando, memorizando, obedeciendo y compartiendo la palabra de Dios. Obedece lo que ya sabes que Dios quiere de ti. Tu vida puede mantenerse limpia mientras obedezcas la palabra de Dios. Leer la Biblia y meditar, es decir, pensar y pensar y pensar en lo que Dios dice, te ayudará a crecer en Dios. Porque vamos a ver algunos puntos que nos van a ayudar. Punto número 1, la palabra de Dios te ayudará a tener pensamientos agradables a Dios. Número 2, la palabra de Dios te ayudará a distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Número 3, la palabra de Dios te ayudará a saber cómo decir a tus amigos y a los que te rodean qué significa que crees en el Señor Jesús. Cuán importante es el Señor Jesús en tu vida. Número 4, la palabra de Dios te ayudará a confesar el pecado cometido y lo que ofende a Dios. Número 5, la palabra de Dios te da una promesa que te ayudará a vivir o a desarrollar una forma de vida de manera que agrade a Dios. Y vamos a leer nuevamente 1 de Juan capítulo 1 y versículo 9. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es la promesa de Dios según este versículo? Perdonarte y limpiarte de toda maldad. Número 6. La palabra de Dios te animará a confesar el pecado y a apartarte del pecado, tal como lo dice Proverbios 28:13. Vamos a decirlo de memoria. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confesar es estar de acuerdo con Dios. Cuando se trata de confesar el pecado, es ver el pecado como Dios lo ve. A Dios no le agrada, a Dios le ofende el pecado. Número 7. La palabra de Dios te ayudará a conocer mejor a Dios para poder vivir mejor para Dios.
La palabra de Dios nos dice que mientras el Señor Jesús vivía en la tierra con sus discípulos, les dio tantas enseñanzas. Y aún en la última noche que estuvo con ellos y se sirvió la última cena o la última comida que comieron juntos, les dio una enseñanza muy importante acerca de lo que estamos estudiando el día de hoy. Esta enseñanza está en Juan capítulo 13, versículos del 1 al 10. El Señor Jesús ya sabía que ese era su último momento con los discípulos, pues iba a morir clavado en la cruz, demostrando así el amor tan grande de Dios por ellos, por ti y por mí. Era costumbre en ese tiempo y en donde el Señor Jesús vivía que el esclavo o el sirviente de la casa lavara los pies a los invitados. Habían caminado tanto en los caminos llenos de polvo que sus pies terminaban llenos de polvo, de tierra y de otras cosas más. También sus manos estaban sucias y era necesario que se lavaran al entrar a la casa. En esa ocasión, esa noche, la última noche que el Señor comió con sus discípulos, no había esclavos o sirvientes en la casa. Así que el Señor Jesús, el mismo Hijo de Dios, el Hijo perfecto de Dios, se levantó de la mesa, se ató una toalla a su cintura, echó agua en un recipiente y para el asombro y sorpresa de sus discípulos, el mismo Señor Jesús comenzó a lavar los pies de los discípulos, a secarlos con la toalla que tenía en la cintura. El Señor Jesús era el maestro, no era el sirviente o el esclavo de la casa, ni era el discípulo de los discípulos. Todos debieron haber quedado asombrados y callados, pero nadie lo detuvo. Al acercarse con Pedro, Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Como una manera de decir: Señor, tú no eres mi esclavo. El Señor Jesús con mucha calma le respondió: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro reaccionó inmediatamente y le dijo: no me lavarás los pies jamás. Me imagino a Pedro cubriéndose, recogiendo sus pies, escondiéndolos para que el Señor Jesús no los tocara, porque ese era el trabajo de un esclavo. El Señor Jesús le respondió a Pedro: si yo no te lavo, no tendrás parte conmigo. Parece que Pedro entendió que el Señor Jesús le estaba diciendo: si no te lavo los pies, no vas a ser uno de los míos. Entonces Pedro le dijo, este Pedro siempre hablando mucho, le dijo al Señor Jesús: Señor, no solo lávame los pies, lávame las manos y la cabeza. Casi le dijo: báñame, Señor. El Señor Jesús le dijo a Pedro: el que está lavado o el que está bañado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. De seguro ya te diste cuenta en la enseñanza que el Señor Jesús le estaba dando a sus discípulos. El Señor Jesús estaba llevando a cabo la ceremonia que los israelitas veían hacer en la consagración de los sacerdotes, primero en el tabernáculo hecho por Moisés y después en el templo que años después se haría. Se llevaba un animalito para ser sacrificado en el altar de bronce, para que ese animalito fuera juzgado, castigado y sacrificado en lugar como sustituto del sacerdote que comenzaba en su función sacerdotal. Con bastante agua se bañaba bien al sacerdote y después se lo vestía como sacerdote para Dios. Solo así el sacerdote iniciaba sus funciones como sacerdote de Dios para siempre. Esa ceremonia inicial era hecha una sola vez y para siempre, para toda la vida del sacerdote. Cuando el sacerdote en funciones realizaba los sacrificios en el altar de bronce, antes de iniciar su jornada debía lavarse las manos y los pies en el agua que había en la fuente de bronce, o también conocida como el lavacro. De hecho, esto lo dice la Biblia. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Esto está en Éxodo 30, 20 y 21. También al continuar con las ceremonias, el sacerdote debía caminar por polvo el trayecto hacia la entrada al tabernáculo, al lugar santo. Antes de entrar al tabernáculo, se encontraba con la fuente de bronce o el lavacro, y con el agua que había ahí debía lavarse las manos y los pies para poder entrar al lugar santo del tabernáculo. Si no seguía las instrucciones dadas por Dios, moría. Por haber recibido a Jesús como tu Salvador, como sacerdote de Dios, examínate cada día a la luz de la palabra de Dios. Esta sentencia, la muerte, era dada por el mismo Dios que es santo, sin pecado alguno, sin defecto alguno y sin variación alguna.
La santidad de Dios no ha cambiado con el tiempo. Hay muchas personas que no creen en el único Dios vivo y verdadero, pero Dios nunca cambia. La Biblia dice que Dios es inmutable. ¿Podemos repetir esta palabra? Inmutable. Es decir, Dios no cambia en su persona. No se hace más viejo ni se hace menos viejo. Tampoco deja de ser santo ni llega a ser más santo. No deja de ser amor ni tampoco llega a amar más de lo que antes amaba. En Santiago 1:17 vemos esta frase asombrosa que dice: en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es el mismo desde siempre y hasta siempre. Por eso la sentencia de Dios contra el pecado es la misma. Leamos Romanos 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Si no has creído en el Señor Jesús como tu Salvador, la sentencia por tu pecado sigue siendo la misma, la muerte. Es estar expulsado de la presencia de Dios para siempre. ¿Dices malas palabras? ¿Desobedeces a tus padres? ¿Haces las cosas a tu manera y no a la manera en que te dicen tus padres, tus mayores o tus profesores? ¿Lloras, gritas y das patadas cuando tus deseos no son satisfechos? Leamos nuevamente Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, por más que parezca increíble, Dios te ama. Y te ama porque Él quiere amarte y no porque lo merezcas. Esto lo dice Oseas 14:4. Los amaré de pura gracia. Dios te ama así, porque Él quiso amarte. Nada bueno tenemos tú y yo, o cualquier otra persona, para decir, Dios me ama porque yo soy así. Dios manifestó su amor, es decir, lo hizo visible, amándonos hasta el fin, es decir, no hay otra manera más de amarte. Y es cuando el Señor Jesús dio su vida para rescatar la tuya. El Hijo perfecto de Dios sufrió el duro castigo de tu pecado, muriendo en la cruz, derramando su sangre preciosa para perdonar tus pecados. De esto habla la Biblia también en 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Al tercer día de ser muerto y sepultado, el Señor Jesús resucitó y está listo para perdonarte y hacerte un hijo de Dios si lo recibes como tu Salvador, solamente porque es el regalo o la dádiva de Dios para ti. La segunda parte de Romanos 6:23 es hermosa, vamos a leerla. Mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al recibir al Señor Jesús como tu Salvador, Dios te hace su Hijo, te justifica y te comienza a santificar o a santificarte. Es decir, comienza a cambiar tu vida para hacerte cada día más parecido al Señor Jesús. Y como un hijo de Dios, eres un sacerdote para Dios. Y como sacerdote de Dios, necesitas confesar tus pecados a Dios cada día. Inmediatamente al reconocer que has pecado, lo sabrás por medio de la Biblia, la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo vive en ti, te ayudará a recordar los versículos que hemos estado viendo, te ayudará a recordar los 10 mandamientos, los versículos que hemos estado viendo en esta serie del Tabernáculo, y estoy seguro que muchos otros versículos más que has memorizado y que Dios, el Espíritu Santo, puede recordar en ti para ayudarte a confesar tu pecado. Como lo dice Proverbios 28:13, vamos a decirlo todos juntos. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por haber recibido a Jesús como tu Salvador, como sacerdote de Dios, examínate cada día a la luz de la palabra de Dios. Y ahora sí tenemos todos los muebles o utensilios del tabernáculo ya formados, ya estudiados y listos para ser ubicados. Dios ha dado el camino para que puedas acercarte a Él. Jesús, el perfecto Hijo de Dios, es el camino que lleva al Padre. En Juan 14:6 tenemos registradas estas maravillosas palabras dichas por el Señor Jesús. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
¿Creerás hoy en el Señor Jesús para acercarte a Dios en plena confianza de recibir el perdón de todos tus pecados? Y si tú ya eres hijo de Dios, tomarás un tiempo cada día para leer la Biblia y saber qué es lo que ve Dios en ti, qué necesitas confesar y cómo puedes ser hecho cada día más semejante al Señor Jesús. Algunas personas se ponen en su dedo alguna liga o algún listón, algo que les ayude a recordar una actividad que tienen que realizar al día. Por ejemplo, tal vez esta azul puede ayudarme a recordar que tengo que sacar la basura, la otra que tengo que ir a comprar algún mandado y otra que debo recoger algo de mi cuarto. Bueno, hay personas que utilizan ese medio para recordar, otras personas utilizan una libreta, utilizan unos post-it o algo para que puedan recordar la actividad por hacer. En las estrofas del canto del día de hoy vamos a ver algo muy importante que debemos recordar cada día, así que presta mucha atención a ver si puedes ver qué es eso que debes recordar. 3 de 5 sí, 3 de 5 sí, los 3 de 5 días del año sí. 3 de 5 sí, 3 de 5 sí, los 3 de 5 días del año sí. Cada día del año soy especial, Dios quiere que yo pase con Él. Tiempo a solas con mi Señor, cada día un tiempo a solas con Él. Ser más a Dios es una gran aventura, la Biblia cada día abriré, leyendo y orando y así conocerle, aprendiendo los caminos de Él. Cada día del año soy especial, Dios quiere que yo pase con Él. Tiempo a solas con mi Señor, cada día un tiempo a solas con Él. Desde mi despertar hasta mi descansar, ¿cuál será el tiempo mejor? De leer su palabra y dejar que me enseñe el Espíritu Santo de Dios. Cada día del año soy especial, Dios quiere que yo pase con Él. Tiempo a solas con mi Señor, cada día un tiempo a solas con Él. Al estudiar y para no olvidar, escribo la verdad que aprendí, pidiendo a Dios que cambie mi vida, su palabra trabajando en mí. Cada día del año soy especial, Dios quiere que yo pase con Él. Un tiempo a solas con mi Señor, cada día un tiempo a solas con Él. Un tiempo a solas con mi Señor, cada día un tiempo a solas con Él. ¡Sí! Desde mi despertar hasta mi descansar, dice este canto que cuál va a ser el tiempo mejor para leer su palabra y dejar que el Espíritu Santo enseñe. ¿Qué es esto? O sea, que tú puedes elegir cualquier hora del día que mejor te acomode para dedicar un tiempo a solas con Dios. Eso es lo que debes recordar. Desde que despiertas hasta que te vuelves a acostar, debes buscar cuál va a ser ese tiempo mejor para leer la palabra y dejar que el Espíritu Santo de Dios te enseñe. Tú puedes elegir cualquier hora del día que mejor te acomode para dedicar un tiempo a solas con Dios, donde puedas leer su palabra, que es la Biblia, y orar para que puedas entender y poner en práctica lo que aprendes por medio de la Biblia, y Dios, el Espíritu Santo, te ayudará a entender y a obedecer lo que lees. Esto es lo que debes recordar cada día. Al estudiar, para no olvidar, debo escribir la verdad que aprendí, pidiendo a Dios que cambie mi vida y su palabra trabajando en mí. Es importante que tengas un cuaderno o una libreta de apuntes donde puedas ir escribiendo lo que vas aprendiendo cada día que tú lees la Biblia, y así esto te ayudará a recordarlo durante el día o en cualquier otro día en que te encuentres en alguna situación. El único que puede cambiar tus pensamientos, tus deseos y tus acciones es Dios, a través de lo que dice su misma palabra. Así que por ello es que debes pedirle a Dios en oración que te ayude a cambiar eso de ti que sabes que a Dios no le agrada. Recuerda que por haber recibido a Jesús como tu Salvador, como sacerdote de Dios, examínate cada día a la luz de la palabra de Dios.
Pasar un tiempo devocional con Dios te ayudará a ver aquello que hay en ti que debes cambiar, como ya lo vimos en la lección, y pedirle a Dios que haga este cambio en tu vida. Si aún no has creído en el Señor como tu Salvador, entonces el Espíritu Santo no vive en ti y no podrás tener de su ayuda para entender la palabra de Dios. Pero hoy es el día en que puedes creer en Él y seguir creciendo cada día en el conocimiento de su palabra al tener un tiempo devocional con Dios. Te vamos a dejar en la descripción un enlace para que veas una serie de devocionales que te ayudarán a tomar decisiones que agraden a Dios. Recuerda que por haber recibido al Señor Jesús como tu Salvador, como un sacerdote de Dios, debes examinarte cada día a la luz de la palabra de Dios. Cantemos juntos una vez más todo este canto completo. 3 de 5 sí, 3 de 5 sí, los 3 de 5 días del año sí. 3 de 5 sí, 3 de 5 sí, los 3 de 5 días del año sí. Cada día del año soy especial, Dios quiere que yo pase con Él. Un tiempo a solas con mi Señor, cada día un tiempo a solas con Él. Ser más a Dios es una gran aventura, la Biblia cada día abriré, leyendo y orando y así conocerle, aprendiendo los caminos de Él. Cada día del año soy especial, Dios quiere que yo pase con Él. Un tiempo a solas con mi Señor, cada día un tiempo a solas con Él. Desde mi despertar hasta mi descansar, ¿cuál será el tiempo mejor? De leer su palabra y dejar que me enseñe el Espíritu Santo de Dios. Cada día del año soy especial, Dios quiere que yo pase con Él. Un tiempo a solas con mi Señor, cada día un tiempo a solas con Él. Al estudiar y para no olvidar, escribo la verdad que aprendí, pidiendo a Dios que cambie mi vida, su palabra trabajando en mí. Cada día del año soy especial, Dios quiere que yo pase con Él. Un tiempo a solas con mi Señor, cada día un tiempo a solas con Él. Un tiempo a solas con mi Señor, cada día un tiempo a solas con Él. ¡Sí! Para nuestra manualidad necesitamos la hoja impresa, unas tijeras y silicona en frío o cualquier pegamento que tengas. Vamos a recortar y a doblar, puedes ir siguiendo lo que vas viendo en pantalla. Mientras lo hacemos vamos a recordar el versículo que aprendimos, Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. ¿Recuerdas que vimos que el abacro y el agua es un tipo o un cuadro de la Biblia, que es la palabra de Dios? Porque si queremos saber cómo Dios nos ve es por medio de la lectura de la palabra de Dios. Vamos a pegar esta parte del abacro y a recortar únicamente en la línea negra que está mostrada. Después tenemos que sobreponer una parte sobre la otra de tal manera que quede como un cono. ¿Recuerdas también cuáles son aquellos beneficios que vimos de leer la palabra de Dios? Son 7, vamos a recordarlos rápidamente. 1. Te ayuda a tener pensamientos agradables a Dios. 2. La palabra te ayuda a distinguir entre lo bueno y lo malo. 3. La palabra te ayuda a saber cómo decirle a los demás lo que significa Jesús para ti. 4. La palabra de Dios te ayuda a confesar el pecado que has cometido. 5. La palabra de Dios te da una promesa de tal manera que sepas cómo vivir de una manera agradable a Dios. 6. La palabra de Dios te anima a confesar tu pecado y apartarte de él. Y 7. La palabra de Dios te ayuda a conocer mejor a Dios. Por tal motivo, es importante tener cada día un tiempo a solas con Dios leyendo la palabra de Dios. Recuerda que por haber recibido a Jesús como tu Salvador, como sacerdote de Dios, examínate cada día a la luz de la palabra de Dios. Y así es como queda nuestro lavacro terminado.